Vamos a meternos en el análisis de temas de mercado con Lucas Caratini, economista, que ya está conectado con nosotros. Lucas, ¿cómo estás? Buen día. Rocío, ¿cómo estás? Muy buenos días, un gusto estar acá como siempre charlando con vos. Empecemos hablando, si querés, del gasto primario, qué cifras tenemos para compartir por ese de los temas que nos traes y después seguimos avanzando por agenda. Bueno, aparentemente nuevamente en el mes de febrero deberíamos ver un superávit no solamente primario en este caso, sino prácticamente confirmado, obviamente por trascendido, si querés, desde el Ministerio de Economía, no porque estén los datos oficiales todavía, también deberíamos ver plasmado un superávit financiero, lo cual sería bastante sorprendente, sobre todo por el momento estacional del año más que nada, ¿no? Febrero suele ser un mes complicado respecto a el aumento en líneas generales de lo que son erogaciones, el aumento del devengamiento del gasto en sí, y suele haber una merma por el lado de los ingresos, sobre Ujú. todo lo que corresponde a ingresos del sector de exportaciones, ¿no? Es un momento que no es tan bueno en líneas generales estacionalmente. Este año sí, Rode, es atípico, podemos decir, de hecho lo vemos por ejemplo en el fenómeno del Banco Central teniendo ruedas positivas en lo que es compras, ¿no? de divisas en el MULC, con lo cual bueno, obviamente hay que esperar a los datos oficiales y hay que ver después el detalle, igual que pasó en el mes de enero, sobre cómo se consiguió ese superávit, ¿no? Porque, bueno, en enero, como lo mencionamos con vos en su momento, el 60% de todo el ahorro en términos reales del ajuste, si querés, recayó en partidas sociales, jubilaciones, pensiones y los diferentes planes que da el gobierno y en lo que es el aumento de subsidios, ¿no? Con lo cual habría que ver en qué rubros se ajustó, si querés, en este mes, sobre todo para ver qué tan perdurable en el tiempo intertemporalmente es, ¿no? Claro. El ahorro y el superávit fiscal. No, sobre todo para que se sostenga el resto del año, ¿no? Digamos, para que esa cuenta Exactamente. cierre. Bueno, otro tema que habíamos conversado vos y que traes tiene que ver con los vencimientos para también lo que queda, bueno, estamos recién comenzando el año de los bonos provinciales, ¿no? ¿Qué pasa en ese sentido? Bueno, hay una realidad que se generó mucho ruido al respecto. Ujú, La Rioja nunca fue considerada uno de los mejores créditos provinciales. Vos tenés ujú. provincias como, por ejemplo, por excelencia, la ciudad de Buenos Aires, Córdoba, incluso la municipalidad de Córdoba tiene emisiones de deuda, Mendoza, por ejemplo, también, que, bueno, generó ruido en el mercado. La Rioja formalmente todavía no entró en default porque está dentro del periodo de gracia contemplado en su deuda, Eso te pero iba ya a avisó preguntar, que Lucas. Aclarémoslo si querés. ¿Por qué se habla de un default parcial para la provincia de La Rioja? bueno, formalmente todavía está dentro del periodo de gracia, pero Ujú. bueno, el ministro de Economía, en este caso provincial, ya anunció que solamente se va a hacer pago de una parte de los vencimientos. Aparentemente en un primer momento se habló de pagar los intereses y no el capital, ahora se habla de pagar los intereses y una parte del capital, con lo cual una parte sí o sí ya se anunció a los bonistas en este caso. De hecho, los tenedores de deuda de La Rioja han sacado comunicados bastante duros con las provincias al respecto en este caso. Y bueno, también tuvimos el viernes, en este caso, lo que era el vencimiento, un vencimiento grande. De hecho, la provincia de Buenos Aires es la provincia que afronta más vencimientos este año, que lo pagó, 350 millones de dólares. Y en lo que resta del año, del resto de las provincias, sobre todo concentrado en Mendoza y Córdoba en este caso, Ujú. restan vencimientos por 1.500 millones de dólares. Que las provincias, te diría en su mayoría, puede afrontar dichos vencimientos. De hecho, también me arriesgo a decirte, podrían afrontar roleos de esa deuda de alguna manera con mejores condiciones de mercado, obviamente no, y porque los números fiscales de las provincias, más allá de lo que es el ajuste en términos reales de las transferencias discrecionales de las mismas, hay Sí. muchas que tienen bastante sañadas, si querés, las finanzas provinciales. Por ejemplo, lo que son las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Santa Fe, Santiago del Estero, por ejemplo, para poner si querés un nombre que puede llamar un poco más la atención. Obviamente de la contracara de esto es provincias como por ejemplo San Luis, El Chaco, Formosa, tienen las finanzas provinciales bastante más desordenadas, si se quiere, pero te diría que en general las provincias no tienen un problema tan grande como el que sí tiene la nación en este caso, ¿no? Con lo cual es más que nada el ruido producido por, en este caso, la decisión tomada más bien unilateralmente, te diría, por parte de La Rioja, sobre un vencimiento chico también, es una discusión de 20 millones de dólares, que incluso para una provincia como La Rioja no es mucho dinero, es real,
con lo cual, Ellos bueno, el dicen, mercado está Lucas, muy atento. dijeron Sí. en su momento, ¿no? A través de un comunicado que más allá del monto ese dinero no estaba porque también bajó la recaudación dentro de la propia provincia por el contexto económico que allí, digamos, apuntan a la gestión nacional también, ¿no? Como parte también de este ajuste en cada jurisdicción. No, bueno, es real que las recaudaciones provinciales se vieron impactadas, eso no hay duda. También es real que hay muchos gobernadores, como puede ser, por ejemplo, el caso de la provincia de Tucumán, que también por el signo político puede llamar un poco la atención, encaró un ajuste. Tucumán no tiene mucha Mm. deuda emitida, con lo cual en ese punto no tienen un problema, si querés, pero sí encaró un sendero de equilibrio en sus cuentas, ¿no? Bueno, la provincia de Córdoba ya tiene las cuentas equilibradas, pero así todo el gobernador anunció también medidas al respecto en ese punto. Yo creo que va más de la mano, no es tanto una discusión de solvencia de las provincias, yo te diría que la mayoría, por no decirte todas las provincias, son sumamente solventes para afrontar sus compromisos y además de afrontar sus compromisos para tratar en todo caso de rolear esos vencimientos, no, no Ujú. digo tomar nueva deuda para nuevos proyectos, por ejemplo, de infraestructura, sino más bien un roleo de la deuda obviamente ya contraída. Es más una discusión, te diría, de índole político, para, si querés, poner en evidencia de algún modo que efectivamente las recaudaciones provinciales son menores, obviamente sobre todo por lo que es las transferencias discrecionales. Las transferencias Ujú. discrecionales prácticamente cayeron un 100% en términos reales. En este caso, ¿qué quiere decir esto? Que no tuvo un aumento nominal. Nominalmente se le transfirió la misma plata que el año pasado a las provincias, con lo cual te diría que es más ruido político que en definitiva obviamente se Claro. traduce en impacto en las cotizaciones de los bonos. De hecho, vimos, si querés, algunas mermas en los Ujú. precios de los bonos provinciales. Nada muy drástico, obviamente, pero bueno, se sigue más que nada por el efecto contagio que podría Claro, tener, claro. más allá que discursivamente, obviamente, el ministro, en este caso Caputo, tiene otra filosofía totalmente distinta, ¿no? O Bueno, sea, claramente, sí, dos decime. preguntas te quiero hacer. Una, pareciera que el mercado le cree que no vamos hacia una próxima devaluación. Y después, ¿qué párrafo haces sobre esto último y este análisis que hacía respecto de lo que sucedió con el riesgo país, ¿no? Esta semana, después del discurso de Javier Milei, de la apertura, ¿no? De las sesiones ordinarias, tocó mínimos, creo, en los últimos 30 meses. En la jornada de ayer rebotó. Eso es el mismo acople del otro análisis que hacías. Bueno, correcto. Obviamente el mercado quiere ver resultados. De hecho, ya el Fondo Monetario también pidió al gobierno que no solamente quede en lo discursivo y en resoluciones o decretos, sino conseguir leyes para que obviamente, como hablamos al principio, sea perdurable las diferentes políticas, Ujú. ¿no? En este caso, sí, el riesgo país en lo que va, obviamente viene creyendo desde que ganó el gobierno en las elecciones, pero en este caso, desde lo que es inicios de año, tiene una baja de el 20%, 17% para ser precisos, y solamente en este mes tiene una baja del 10% el nivel de riesgo país. Sigue siendo obviamente un nivel muy alto, porque un nivel de más o menos 1.500, 1.300 puntos quiere decir que vos pagás un 13% más sobre lo que es la tasa libre de riesgo de Estados Unidos, que es un 5%, con lo cual no Sí. es viable emitir deuda con estos niveles de riesgo país. Sí es real que está decreciendo y mucho, y yo creo que esto va a seguir comprimiendo para, obviamente, ir a países comparables, como lo puede ser, por ejemplo, Ecuador o Perú, que tienen niveles de Claro. riesgo país considerablemente más bajos, en torno a los 600, 700 puntos, ¿no? Ujú. Metámonos en el otro tema, lo que puede llegar a pasar con el crawling peg. Algunos hablaban con, con estos niveles, ¿no? De las cotizaciones también que sería un buen momento para acelerar, ¿no? Esas devaluaciones que se están haciendo mensualmente y dejar una brecha mucho más chica. El gobierno descarta hacer una devaluación importante en este contexto, pero todavía no sabemos si ese porcentaje se va a aumentar, ¿no? En definitiva, ese 2%, tal vez la posibilidad de que se eleve en torno del 8 o del 10%. ¿Vos qué pensás de eso? Bueno, si vamos a lo que impacta en las cotizaciones de los dólares futuros, en este caso que cotizan en MATBA-ROFEX, claramente el mercado no está apreciando ningún tipo de ajuste del crawling. En este caso, sí es la discusión más que nada en cuánto y en qué momento se va a sacar el cepo, ¿no? Que es en definitiva en cuándo vamos a tener la unificación cambiaria. Al respecto del aumento del crawling, en este caso eso lo planteó hace poco el exministro Cavallo en sus blogs, que Ujú. sería un buen momento para efectivamente evitar un atraso mayor del tipo de cambio, aprovechando la baja de la inflación para acelerar el crawling, apostando a que eso en definitiva no se termina trasladando a precios, ¿no? Porque no nos olvidemos, Rock, en la Argentina es muy común, sobre todo en contextos de inestabilidad política, no que este sea el caso,
que cualquier impacto que vos tengas en el dólar, ya sea un salto discreto o una política de crowning peg, termina en definitiva impactando en lo que son los precios, ¿no? Claro. En este caso yo soy más de la idea que el gobierno va a seguir utilizando el tipo de cambio como ancla nominal, en este caso junto obviamente con la política fiscal y con mostrar números fiscales positivos, tanto primarios como financieros. Y creo que sí, obviamente, el próximo salto, si querés, del tipo de cambio que tengamos, no va a ser por una política de cambio del crowning, sino va a ser directamente para anunciar la unificación cambiaria y fin del cepo. Obviamente no esperemos que el gobierno o el ministro en este caso nos anuncie, vamos a poner un ejemplo, un mes antes o semanas antes que se va a salir del cepo. ¿Por qué? Porque el mercado y los agentes te van a empezar a correr con la expectativa de esa fecha y, por ejemplo, te van a dejar de liquidar los exportadores y te van a Ahora, querer importar mucho más los importadores. Sí, ah, lo que va a pasar es, de un día para otro, muy probablemente tengamos este anuncio, ¿no? sí, bueno, ahora nos vamos a meter más en profundidad con esto que decías. Te quiero preguntar igual hasta qué punto no va a perder competitividad, ¿no? El dólar con estos niveles de inflación. Por esto que vos decías o tu análisis respecto de lo que va a seguir pasando con el crawling peg, incluso de lo que dice el propio mercado. Va a seguir la inflación alta, marzo se espera tenga, ¿no?, un rebote hacia arriba, deje esta tendencia a la baja aún en altos niveles de inflación, pero de todos modos pienso en eso que vos decías, la necesidad de que ingresen dólares y en qué momento va a dejar de ser competitivo con esta cotización actual. Bueno, obviamente si vos ves la apreciación del tipo de cambio, en este caso en términos reales, que es el que se tiene que ver, como bien mencionaste vos, para los temas de competitividad, si querés, claramente se está apreciando, estamos en niveles prácticamente de mediados del mandato de lo que es Alberto Fernández. Hay una realidad que es, también esta dinámica te la va a marcar mucho el sector externo. ¿En qué Ujú. sentido? En tanto y en cuanto, en este caso, los exportadores sigan liquidando y los importadores tengan la libertad de importar, porque más allá del nuevo sistema en cascada que tenemos, que es pagos parciales de importaciones, tenemos hoy por hoy un sistema automático, ¿no? El que quiere importar puede solicitar una importación y se le da acceso al MULC con la fecha correspondiente de antemano, obviamente, con lo cual hoy por hoy lo que estamos viendo es mantenemos un flujo constante de liquidación de exportadores, lo cual es muy positivo para el momento del año y obviamente sin estar todavía en la liquidación fuerte del agro. Por ejemplo, suele ser un mes que siempre o prácticamente siempre el Banco Central tiene que vender divisas, no es algo que esté sucediendo en este caso hoy, de hecho el otro día, el jueves en este caso, la baja, o mejor dicho, la venta que tuvo que hacer el Banco Central en el mercado fue pura y exclusivamente para darle los dólares a Provincia de Buenos Aires para pagar su deuda, en este caso, Ujú. con niveles de importaciones todos los días más altos, el Banco Central sigue pudiendo acumular reservas, con lo cual Ujú. es cierto que el tipo de cambio se está apreciando, por lo pronto no está generando un impacto en el sector que importa, que es en el Bien. sector externo, ¿no? Es una dinámica obviamente que sí que hay que seguirla porque se puede revertir muy rápido, es cierto, pero bueno, por lo pronto no es un fenómeno que genere alarma, si querés, sí es algo a seguir, porque efectivamente en algún momento muy probablemente se va a percibir que el tipo de cambio está atrasado de alguna manera, y bueno, obviamente ahí sí vamos a ver seguramente una merma en lo que es liquidación de exportaciones y un aumento de liquidación de importaciones en este caso. También te diría, Rod, no nos olvidemos en este caso A puntual, ver. lo que es el dólar oficial Ujú. tiene el componente del impuesto país, ¿no? Y lo que es las exportaciones tiene el componente de exportaciones blend, que sigue siendo el 80% del dólar oficial, 20% del dólar financiero, con lo cual del número que nosotros vemos de dólar oficial, por Sí. decirlo de alguna manera, las cotizaciones que enfrentan tanto importadores como exportadores son ligeramente más altas, ¿no? Con lo cual hay que ver efectivamente qué termina pasando con esta dinámica, obviamente con los niveles de inflación que vamos a ver los próximos meses, y sobre todo te diría la discusión al respecto de cuándo se va a unificar o no el tipo de cambio. Yo creo que hoy por hoy la discusión más Bueno, fuerte que va a haber es en qué momento vamos a ver esa unificación cambiaria. Bueno, y sobre los controles también, ¿no? Cambiarios dicen que Correcto. ya para Javier Milei no toma como referencia lo que sucedió con la dolarización, no en Ecuador, sino que ahora el equipo está pensando más en un modelo parecido al de Perú, ¿no? Por el tema de la financiación del Tesoro y todo eso que también vos mencionaste. ¿Cómo ves eso? ¿Qué tendríamos que esperar si tal vez este modelo empezaría a parecerse más a esa experiencia y dejaría atrás el modelo de la dolarización? Bueno, Perú creo que es un buen ejemplo porque es un país que tiene inestabilidades políticas muy fuertes, prácticamente tienen cambio de presidente cada muy poco tiempo, lo cual no es normal.
y así todo tienen, por un lado, una moneda estable y tienen una economía plenamente bimonetaria. Vos en Perú estás habilitado a hacer transacciones tanto en pesos como, en este caso, soles peruanos, que es la moneda local. Yo creo que en este caso, y esto también es algo que hablamos con vos en algún momento, toda la expectativa o el discurso de dolarización es no solamente para mantener, si querés, el mantra de campaña, y no solamente de esta última campaña, sino desde que Javier Milei incursionó en la política, sino también para generar esa sobreexpectativa, por decirlo de alguna manera, Ujú. para terminar en definitiva encarando yo digo una economía bimonetaria. Vamos más allá y no sé si una economía bimonetaria, sino una economía en la cual vos tengas el peso existe, el peso se use para transacciones, vamos a seguir cobrando en pesos, pero vos al mismo tiempo tenés la plena libertad de firmar un contrato en dólares, que es algo, por ejemplo, hoy en la Argentina, salvo para algunas cosas puntuales, no se puede prácticamente, Se o que hace vos igual. puedas Digo, que no elegir esté otra moneda. permitido, que es una cosa, pero hacerse se Sucede, hace. se hace en la práctica obviamente, pero digo, no lo podés hacer formalmente. Vos formalmente Ujú, no podés, por ejemplo, ir a la justicia en este caso y reclamar porque no estás amparado en la ley. Yo creo que ujú. lo que va a pasar o lo que pretende el gobierno es precisamente liberalizar todo eso para que el peso exista, obviamente tomando la política de no permitir el financiamiento del déficit vía emisiones del Banco Central, por ejemplo, una política obviamente de cuidar las cuentas públicas y tener su superávit fiscal. Podés tener una moneda sana, podés tener una moneda como tiene cualquier país de América Latina, Brasil, Perú, Chile, Ecuador. Bueno, Ecuador no sé si es el mejor ejemplo, pero cualquier país vecino, y creo que Perú es el mejor ejemplo, tienen moneda, tienen inflaciones bajas, tienen un tipo de cambio relativamente estable con el paso de los años. Eso es lograble y yo creo que el gobierno, obviamente, la política final que va a tomar es esa, es obviamente no tener cepo, Ujú. obviamente no tener controles cambiarios y en definitiva dar libertad para que se pueda comerciar, operar y pactar obviamente en un pool de monedas, la que más nos guste, en este caso obviamente el argentino tiene predilección por el dólar y el Sí. mundo también tiene predilección por el dólar, pero bueno, en definitiva creo que la meta del gobierno va a ser esa, además porque no solamente la dolarización al extremo como Ecuador, creo que es bastante impracticable y obviamente tiene muchos puntos técnicos, si querés, y sobre todo jurídicos que son de difícil Ujú. implementación, sino porque además tenés mucho sentimiento encontrado con, por ejemplo, el secretario del Tesoro, el Fondo Monetario Internacional, que ya han tomado posturas en contra de esta política. ¿No? Yo no creo que el gobierno encare eso. Sí, obviamente por ahí discursivamente va a seguir diciéndolo. Yo creo vamos al otro ejemplo, como es el caso de Perú en este caso, de una economía bimonetaria, por decirlo de alguna manera, en la cual las dos monedas coexisten libremente y bueno, obviamente son los agentes, vos y yo en definitiva, los que definimos qué moneda utilizar y en qué moneda regimos nuestras transacciones, ¿no? Bien, Lucas, te agradecemos mucho como siempre el contacto y tu análisis. No, por favor, no, muchísimas gracias. Nos vemos, hasta luego. Lucas Caratini pasaba economista haciendo un análisis de distintas variables económicas que se proyectan, ¿no?, para este año. Quédense que ya volvemos.